Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, tu gracia, tu favor, Señor, ayúdanos. Te pedimos que nos ayudes en esta hora, Padre, que tu Espíritu, Señor, tome mi lugar, Señor, al hablar. Que tu Espíritu Santo, Señor, me dé la sabiduría, la fortaleza. Que tu palabra, Señor, llegue hasta el fondo de nuestro corazón. Que podamos hoy abrir el corazón a ti, Señor, para crecer y cada día parecernos más a Jesús. Yo te pido por mis hermanos, te pido, Padre, que podamos aprender tu palabra en esta noche, Señor. Háblanos, instrúyenos y que tu gracia no nos falte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Lucas, hermanos. Libro de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, verso 1. En esta noche vamos a estar hablando del tema pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Estamos en la serie Imitadores de Cristo y hemos estado hablando del propósito del discipulado, la base del discipulado, por qué debemos de ser discípulos de Cristo y cuál es el propósito del discípulo. El discípulo es formado para que haga más discípulos. Yo voy a utilizar la pesca milagrosa como ejemplos que quiero sacar de allí. La pesca, ¿verdad?, no va a ser el título que vamos a usar como centro de la enseñanza, pero vamos a sacar muchos principios y representaciones de Jesús allí, que Jesús utilizó. Dice el verso 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, dice que lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas, ¿qué dice? En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, seréis pescadores de hombres? Vamos a ponernos por un momento en los zapatos de los pescadores. Su profesión de pescar peces, y el Señor se le aparece y le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Pensemos por un momento en el propósito de la venida de Jesús. Cuando perdemos el propósito de su venida, se pierde el propósito de la iglesia. Cristo vino, voy a leer algunos textos bien rápido, Lucas 9:56, propósito por qué vino. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La misión de Jesús tenía que ver con mostrarnos el camino, número uno, modelar el camino y acompañarnos en el camino. Esta palabra, el camino, se utiliza mucho incluso en el libro de los Hechos. Y el camino tiene que ver con, como hemos ya estudiado, volver, el camino que nos lleva al Padre otra vez, de donde salimos. Ese camino, como fue espiritual o como es espiritual, necesitamos de la guianza del Espíritu Santo, el cual Cristo dijo, les enviaré el Espíritu de verdad, el ayudador, ¿verdad? Y aquí vemos que cuando Cristo viene a mostrarnos el camino, pero no solamente eso, sino viene a modelar el camino, cómo debemos de caminar. Y aparte de modelarlo, también vino a acompañarnos durante nuestro camino por esta tierra hacia el Padre. El discípulo debe adquirir conocimiento sobre todas las cosas. Es algo muy esencial en nosotros, conocimiento de su palabra. Pero vamos a ver, más adelante voy a explicar el conocimiento, que no solamente es aprendernos los textos, tiene que ver con un poco más que eso. Pero la idea del conocimiento es con el fin de practicarlo y con el fin de confiar en esa práctica. O sea, conocimiento, practicarlo, confiando en Dios. Es como cuando usted, por ejemplo, aprendió a manejar un vehículo. Primero le explicaron los cambios, el guía, los frenos en palabras. Luego usted se montó allí y le dijeron, tranquilo, ¿verdad? Ten confianza. Y poco a poco fuimos aprendiendo hasta aprender a manejar. Pero vamos a hablar un poquito acerca del crecimiento del discípulo. Quiero decir esto, lo voy a repetir 2 veces. El poder divino de Dios opera simultáneamente, obedecemos. El poder divino de Dios opera en el discípulo, en el creyente, simultáneamente en la obediencia. Lo que quiero decir es, muchas personas oran o piden poder de Dios primero. El nacido de nuevo ya tiene el poder de Dios, ya tiene el Espíritu Santo. Pero, vuelvo y repito, el poder divino de Dios opera simultáneamente, obedecemos. Por ejemplo, si yo le digo, vamos a pensar en mecánica, ¿verdad? Es lo que, no sé si es porque estoy mirando a Carlos, pero el vehículo, ¿verdad? Siempre tiene la gasolina en el tanque, siempre está allí esa gasolina. Pero ¿cuándo es que toma efecto la gasolina? ¿Cuándo es que opera? El momento que encendemos el motor, ¿verdad? La gasolina está allí, pero si nunca encendemos el motor, nunca se va a usar esa gasolina. Entonces el poder de Dios ya está en nosotros, ya tenemos el poder de Dios, el amor de Dios, la capacidad espiritual. Pero si no obedecemos y no confiamos en Dios mediante la obediencia, nunca ejerceremos el poder de Dios. Hoy en día se ora y se ven muchos tipos de cosas raras en las iglesias, y lo que mayormente el hombre quiere acerca del poder de Dios es apantallar a la gente. Por eso es que los milagros atraen mucha gente, pero no cambian los corazones. El nuevo nacimiento significa tener la capacidad para vivir según la naturaleza de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora somos nuevos en Cristo y tenemos ahora capacidad para perdonar, capacidad para amar, capacidad para servir. Pero a veces se nos olvida que todo eso, hermanos, se pone en funciones simultáneamente, obedecemos. Quiero hablar del conocimiento. El conocimiento tiene un mal concepto en muchas personas. Por ejemplo, hay personas que creen que porque conocen muchos textos de la Biblia, tienen mucho conocimiento. Y eso solamente es teoría, solamente es letra, solamente depósito. Pero yo quiero explicar el conocimiento en 3 fases. Y los 3, para que tengan sentido, deben operar simultáneamente también. Antes de usted tomar notas, porque quiero que me lean algunos textos que le voy a compartir. Cuando decimos conocimiento de Dios, no pensemos inmediatamente en el libro. Quiero que se quede grabado esto.
Cuando usted diga conocimiento de Dios, no piense en el libro. Tiene que pensar en Dios, en la relación. ¿Sí me doy a entender? Ahora, para adquirir ese conocimiento relacional, necesitamos la Biblia. Es ella la que nos muestra el Señor. Pero cuando decimos, oh, fulano tiene mucho conocimiento, a veces queremos decir, conoce muchos textos de la Biblia. Pero ¿cuántos saben que podemos conocer el libro sin conocer al que escribió el libro? Eso es algo normal en la iglesia. Ahora, yo quiero que Edwin busque el libro de Juan 1:1. Quiero que Javier busque Hebreos 1, también 1:1. Javier va a leer el verso 1 y 2. Edwin, Juan 1:1. Javier, Hebreos 1, verso 1 y 2. Antonio, Juan 6:26. Perdón. Antonio, Juan 6:26. Baruch, 7:17 de Juan. Carlos, Mateo 13, 10 al 15. Jesús, Primera de Juan 2:4. Y Giovanni, Primera de Juan 4:8. Parece que era profético, porque estaban lo justo. Todos tienen un verso, ¿verdad? Edwin, Juan 1:1. Javier tiene Hebreos. Carlos tiene Juan, ¿verdad? Juan 2. ¿Quién tiene Juan? ¿Antonio? Baruch tiene 7:17. Tú tienes Mateo 13, del 10 al 15. Mateo 13, lo que pasa es que lo dije ligado, perdóname. Mateo 13, del 10 al 15. Jesús, Primera de Juan 2:4, ¿verdad? Y Giovanni, el mismo de Jesús, pero 4:8. 4:8, ok. Le voy a avisar en un momento cuando lo van a leer, manténgalo ahí en Q. Vamos a ver el conocimiento en tres partes. Su palabra, nuestra intención y la obediencia. Su palabra, ponga así, su palabra, la intención, la obediencia. Su palabra, la intención, la obediencia, sí. Gracias. Gracias, hermano. Vamos a entender cómo opera el conocimiento en el creyente. Su palabra número 1, número 2, la intención, número 3, la obediencia. Si se dan cuenta, su palabra tiene que ir a nuestra mente. La intención es el corazón y la obediencia es de todo nuestro ser, ¿verdad? Edwin, si puedes leer Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí podemos ver que el verbo es Dios, la palabra es el mismo Dios. Ahora, con ese texto que Edwin acaba de leer, nos damos cuenta que decir conozco la Biblia no es lo mismo decir conozco a Dios. Ahí vamos viendo ejemplos. Javier, si puedes leer el Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo. Dice que el Señor, el Padre, nos ha hablado ahora por medio de Jesús. Jesús es el verbo encarnado, es la palabra viva. Entonces, cuando nosotros como discípulos imitamos a Jesús en su caminar, en su ejemplo, los que vieron, dice Primera de Juan, el mismo Juan dice, lo que tocamos, lo que vimos, el verbo tocante, ¿verdad? De él venimos a hablarles. Entonces, ellos vieron a primera mano el modelaje de Jesús acerca de lo que es ser un cristiano. Usted diría, pero ellos lo vieron, pero nosotros no. Nosotros tenemos también los evangelios. Y los evangelios son los que nos hablan de qué Jesús hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, con la intención, todo. Entonces, cuando queremos imitar a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra y ver qué dice la palabra de cómo Jesús habló,
cómo Jesús se comportó, cómo Jesús oraba, cómo Jesús hacía todo lo que hacía, e imitar eso en carácter. Ahora, muchos cristianos tienen la tendencia de inclinarse más a los milagros de Jesús que al carácter de Jesús. Lógicamente es más llamativo, pero nosotros debemos de imitar, dice la palabra, sus pisadas, dice su ejemplo. El punto 2 es el corazón, el que tiene Juan 6:26, creo que es Antonio. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan de los ancianos. Entonces vemos en Juan 6:26, cuando Jesús multiplica los panes, o sea, cuando hace los milagros, la gente le siguió no para conocerlo a Él, no para imitarlo a Él, sino por lo que Él daba. Entonces ahí nos damos cuenta, la intención del corazón es el segundo paso para tener conocimiento de Dios. El que tiene Mateo, creo que es Carlos, Mateo 13 del 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De tal manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, Y yo los sane. Ahí vemos, hermanos, que se entiende la palabra de Dios es por medio de la intención del corazón. Quiero que no se le olvide esto, hermanos, si me pueden mirar por un momento. El entendimiento de la palabra de Dios viene a nosotros cuando tenemos la intención de agradarle. Así es como se adquiere el conocimiento de Dios. Número 1, la palabra. Número 2, la intención. Y vamos a la número 3, que es la obediencia. Primera de Juan 2:4, Jesús, y luego Giovanni tiene 4:8. Yo creo que te brinqué, ¿verdad? Sí, perdón. En la intención tienes a Juan 7:17, antes de avanzar al tercero. Sabía que me faltaba algo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, quiero que vean 3 palabras, y yo quiero que usted, Barú lo va a leer otra vez, un poco más alto si puede, y ustedes van a identificar, no tienen que decirle las 3, pero 3 palabras claves en ese texto. Puede leerlo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuáles son las palabras claves de ese texto? Le voy a bajar a 2, vamos a usar 2 para no... Quiere, una. Voluntad de Dios, ese, podemos decir 13, ¿verdad? Entonces, querer, conocerá, voluntad de Dios, vamos a usar esa junto. Fíjense en ese texto tan importante, el que quiere está hablando de corazón, el que intencionalmente quiere, y luego dice conocerá. Ahora, ¿cómo leeríamos, Baruch, el texto en modo negativo? Que no quiera hacer la voluntad de Dios no conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Sí lo entendieron, verdad? Entonces, el que no quiere, y no querer allí no es alguien que diga no quiero, sino entrar con mala intención, con un fin personal. Y el texto es muy bueno y bonito, a mí me gusta porque es muy explicativo. El que quiere, conocerá la voluntad de Dios. Ahora, por eso es que nuestro corazón debe estar recto ante Dios para poder conocerlo a Él. Yo hablaba con Javier y Jesús, hablando de cuando se predica, de que no importa cuántas veces pequemos, Dios nos perdona. Y eso, muchos dicen, no digas eso porque es como darle licencia a la gente que peque. Y yo les compartía, les decía, no, pero Dios conoce la intención del corazón. Él sabe los que pecan así a manera deliberada y los que pecan por su debilidad. O sea, podemos decirlo a boca abierta, seguiremos pecando hasta que Él venga. Pero no es nuestra práctica de vida, no es lo que queremos, amén. Entonces, se hace tan difícil ver eso porque a veces queremos ser más justos que Dios.
La sangre está disponible porque sabe Dios que vamos a seguir pecando. Si confesamos que nuestros pecados, ¿verdad? Y si alguno pecare, tenemos la sangre y el abogado intercediendo. Ahora, Dios sabe el que lo hace de manera negligente. Dios sabe el que lo hace sin querer, o el que lo hace de manera así que no le importa. Entonces vemos, número 1, la palabra, número 2, la intención, número 3, primera de Juan 2:4. Ahora, antes que Jesús lea, un momentico, hermano, quiero que noten lo que hemos podido ver hasta ahora. Hemos podido ver que adquirimos conocimiento, primero, por estudiar la Biblia, ¿verdad? Segundo, un corazón recto ante Dios. Y tercero, obedecer eso que hemos aprendido. Así es como llegamos a tener un conocimiento personal con Dios. Ahora, ¿qué nos dice esto acerca de los hombres que se hacen decir hombres de Dios, o así me dijo el Señor, o yo soy un hombre de Dios, y no viven conforme a la palabra? Nos deja entender que son falsos maestros. Y la palabra que va a leer Jesús y también Giovanni nos va a ayudar. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ese texto nos ayuda muy fácil de decir el que conoce a Dios o no. No importa quién diga yo tengo una relación con Dios. Incluso no tenemos que decirlo, sino que nuestro amor horizontal, hermanos, es lo que nos dice si de verdad conocemos a Dios. ¿Pueden leerlo otra vez, hermano? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oigan lo que dice el texto, quiero que lo asimilen, que se lo mastiquen allí. El que dice que conoce a Dios, ¿y qué dice luego? Y no ama, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, en nuestra mente comenzamos a eliminar gente que conocemos así, porque siempre tenemos gente que, no, yo soy un hombre de Dios y yo conozco al Señor y el Señor me mostró y me dijo, pero no ama a su prójimo. Entonces, la evidencia del conocimiento de Dios, ahí vemos en la obediencia. Si Giovanni puede leer el 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué fácil entenderlo, ¿sí o no? Ahora, hemos visto el conocimiento en 3 fases, que los 3 en sí son uno cuando es genuino. Ahora vamos a preguntarnos de manera interna, ¿cómo yo sé que conozco a Dios? Porque estudio la palabra, porque mi intención es agradarle. La tercera, ¿cuál es? Porque le obedezco. Y ahí es donde la gente sabe, dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amamos. Entonces, aquí vemos, hermanos, que decir fulano o yo tengo mucho conocimiento no está correcto de la manera que lo hemos entendido. Porque yo puedo conocer, y siempre lo digo, mi conocimiento de la Biblia es mucho más grande y más allá de mi convicción personal. Yo sé más de la Biblia que mi corazón conoce de Dios. O sea, a mucha distancia. Lo que yo conozco de Dios comparado con lo que sé de la Biblia es muy diferente. Entonces, como discípulos, lo que nos va a ayudar a nosotros a crecer es aplicar estas 3. Acuérdense de algo, hermanos. No es lo mismo que te hablen de alguien a que tú lo conozcas. Entonces, cuando tú me dices, Dios hizo esto en mí, y Dios me habló y me dijo esto, y yo lo digo también, vamos a decir 2 hermanos, tiene que parecerse porque Dios no cambia. No puede ser que a uno le dijo, Dios me mostró esto y al otro otra cosa. Tiene que unírsela, vamos a ver en unos textos más adelante, tiene que ser un acuerdo, unánimes. Si ustedes y yo servimos a Dios, va a haber un desacuerdo, pero ese desacuerdo tiene que ver con nuestra carne, no con nuestro espíritu. ¿Sí me dio a entender? Cuando haya conflicto en nosotros es carnal, pero nos amamos y nos entendemos porque amamos al mismo Dios. Si tú no tienes una relación con Dios y yo sí, tendremos conflicto. Si tú tienes una relación con Dios y yo no, tendremos conflicto. Pero si los dos tenemos una relación individual fuera de esta iglesia, de este lugar, cuando nos reunimos, estaremos unánimes en acuerdo, porque somos un espíritu. Entonces, por eso es que no es el que más sabe Biblia o el que más estudia. Tiene que ver con las 3, conocimiento bíblico, intención del corazón puro, y la tercera es la obediencia a la palabra. El texto que Jesús leyó y el de Baruch, muy importante, y también el de Edwin. Jesús es el verbo.
Luego vemos que el que quiere conocer a Dios o su voluntad, debe querer hacer su voluntad. Y por tercero, el que dice que conoce a Dios pero no guarda sus mandamientos, mentiroso es. Entonces, por eso es que una gente puede alardear de que conoce mucho la Biblia, pero su vida es la que, en el eco de su vida es que sabemos si eso es verdad o es mentira. El desarrollo del discípulo, ¿no tienen preguntas acerca de ese punto? Yo sé que Carlos estaba mirándome con ojo de dudas. Pero si Duda. se reflejaría mi amor hacia Dios o el amor de Dios en mí, en cómo yo trato a las personas. Por ejemplo, digo, oh, sí, amo al Señor, soy cristiano, busco de Dios, pero cuando una persona tiene una necesidad, digo, que resuelva su problema como él pueda. ¿Eso sería una Sí. persona de Dios o una persona? No, tenemos la historia del buen samaritano. ¿Se acuerda? Pasó el sacerdote. El sacerdote tenía conocimiento de la ley, ¿sí o no? Intelectual, ¿verdad? El levita también. Pero el samaritano, ¿cuál de los tres conocía a Dios? Samaritano. Entonces, ¿cuál fue la pregunta del intérprete a Jesús? ¿Quién se acuerda? O sea, lo tentó. Él interpretaba la ley. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces Jesús le dijo, para que interpretes bien la Biblia, tienes que obedecerla. ¿Se acuerdan de la historia? Creo que en Mateo 10, 25. Y ahí vemos que Jesús pone todo en su lugar. Dice, para que interpretes bien eso, porque le dijo, bien has respondido. O sea, intelectualmente lo dijiste bien, pero te falta algo para que esa interpretación afecte tu vida. Entonces, el samaritano no era ni sacerdote ni levita, pero demostró que conocía a Dios por lo que hizo. Quizás había menos Biblia que ellos dos, pero demostró con sus hechos. Entonces, no solamente en mostrar el amor en la necesidad, también cómo respondemos a la ofensa, en el perdón, cómo tratamos al prójimo, cómo vemos al prójimo. ¿Lo vemos aquí abajo o lo vemos allá arriba? ¿O no lo vemos igual? Todo eso es como el fariseo y el publicano. Señor, gracias que no soy como este, perdido, en otras palabras. Y él decía, Señor, ten piedad de mí, ¿verdad? ¿Cuál de los dos salió justificado? El publicano. Entonces, no es nuestro nivel académico, a veces tampoco es lo mucho que hacemos, esa es la otra parte que vamos a ir viendo. No es hacer mucho en cantidad y luego pensar que eso es. Por eso es que vamos a ver, por eso utilicé la pesca milagrosa, porque de la única manera que ellos pudieron atrapar peces fue por la dirección del Señor. ¿Se acuerda que dijo, no hemos atrapado, pero en tu palabra lo haré? Entonces ahí también vemos dirección cuando Dios te dice sí o no, que es la guianza de Dios. Quiero hablar un poquito, ahora que Carlos habló de eso, debemos entender lo siguiente, porque si yo quiero preguntarles esto, y si no tienen la respuesta bíblica, pero por lo menos su entendimiento, ¿cómo nosotros aplicamos el amor de Dios al mundo? ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo usted hace? O sea, dos preguntas. Número uno, ¿cómo usted se llena del amor de Dios y cómo lo aplica? Y esto debe ser algo que debemos de tenerlo muy claro porque es nuestro diario vivir. ¿Cómo lo recibo y cómo lo aplico al mundo? Ahí está Mi duda. mi batalla, porque quiero agradar a Dios, quiero servirle a Dios, pero no quiero que abusen de mí al pensar que yo estoy haciendo algo por una persona de buen sentimiento, o porque siento en mi corazón hacer algo bueno por una persona, pero como decimos en el mundo, se te quiere montar. Bueno, para eso va a haber que arrancar hojas de la Biblia para que eso se cumpla. Porque dice la palabra que te pide una milla, Ve con el dos. eso significa eso. Y realmente, delante del Señor, estoy que no te miento, hoy para mí es algo impresionante esta clase porque tenía esta duda, mas sin embargo, sentí, como te comenté el otro día, un pensamiento, que no puedo decir, fue Dios que me habló, o fue el Espíritu Santo, sino que tengo esta duda, pero un pensamiento me dijo a sí mismo, si una persona te pide ver con una milla, ve con el dos. Anota las preguntas y cuando terminemos la clase vamos a hablar de eso. Hace un careo, ¿está bien? Para no cortarla, pero quería explicar esa pregunta que le hice, ¿cómo se recibe el amor de Dios y cómo se aplica? Eso es algo que debe ser básico en nosotros, porque si no, no estamos operando en el amor de Dios. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo aplico? Ahora, si no tienen la respuesta,
La vamos a explicar en un momento, Antonio. Esa es la pregunta, ¿cómo es esa relación? Porque tu respuesta es para que le aplique a todos. No. Fíjate lo que dijiste. ¿Cómo yo puedo estar bien delante de él? O sea, ya invertiste la idea. Te pusiste tú de justo adelante. Piensa ver lo que dijiste, a menos que me equivoqué yo, no sé. Yo sé que, yo entiendo, miren, le voy a decir algo. Este concepto no es tan fácil así como explicarlo. O sea, no es como que te dan un vaso de agua y lo regalas. O sea, Dios me da amor y lo doy. Yo sé que es un poquito no tan fácil de explicarlo. Pero la idea de recibir el amor de Dios es por medio del conocimiento de Jesús. Él es la evidencia del amor de Dios. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que estudiar el sacrificio de Jesús de manera detallada y abrazar lo que Él dice cuando nos muestra nuestra muerte espiritual. Porque el tamaño del amor de Dios está reflejado en el sacrificio y el sacrificio está reflejado en la persona de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Su amor, el tamaño es lo que Él hizo en la cruz. Pero eso se mide por medio de dos cosas, lo que Él pasó y quién Él es. Cuando yo veo eso, digo, Él es Dios, yo no soy Dios, y Él se dio por mí, no hay medida para ese amor. Efesios creo que dice la anchura, la altura, la profundidad, para entender el amor de Dios, ¿verdad? De cómo se expresó en Cristo. Entonces, Cristo es la evidencia del amor de Dios. El regalo que Dios nos da es Cristo. Por eso notan que todas las aplicaciones que damos es Cristo todo, porque Él es el regalo. Ahora, cuando entendemos que Dios hizo eso por mí, es eso lo que me da valor, sentido, etcétera, etcétera. Entonces, ahora yo tengo que andar con eso meditando día y noche. Eso es algo que está allí. Entonces, andamos en eso por la fe, porque no es algo como tangible, palpable, exacto, sino que debemos estar allí meditando en ese amor para nosotros poder aplicar ese amor, dice, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? También nosotros perdonar. ¿Notan el ejemplo? Entonces, de la manera que Cristo me perdonó, ahí viene el amor. Así debo yo también perdonar. ¿Cómo entra el poder del amor? Ya lo tenemos. Somos nuevas criaturas en el Señor. Y lo vamos a ver si me acompañan a segunda de Pedro. Debemos de tener claro que hemos explicado esto. Nosotros debemos entender este orden. Primero es ser, luego saber y luego hacer. Ser, saber y hacer. Muchas veces queremos hacer, saber para poder ser. Eso es imposible. Sería que entonces lo estamos haciendo por nuestro sacrificio. Primero Dios nos hizo hijos de Dios. De esa naturaleza debemos de tener conocimiento, es el saber, conocer a Dios por la palabra. Entonces, el conocimiento es lo que me capacita a cómo hacerlo y en la dependencia de quién hacerlo. ¿Sí me doy a entender? Soy, sé y hago. Ese es el orden. Perdón, tengo la garganta bien seca. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro 1, verso 3. La primera palabra que vamos a ver es muy, sumamente importante. Como dicen en Guadalajara, mucho, muy bueno. En Guadalajara dicen así, mucho, muy importante, mucho, muy, ¿verdad? Repiten las palabras, ¿verdad? ¿Cómo se dice? A veces dicen una palabra como a veces es en doble término negativo, dicen no, bueno, no me llega a la mente, pero ya. Mi país también lo usan. Pero bueno, la primera palabra, como, es muy importante. Y quiero que la absorban. Por ejemplo, podemos decir, aparte de cómo, se puede utilizar porque, ¿verdad? Podemos sustituirla por esa. O sustituirla por a causa de que. O también puesto que. Yo lo puedo leer. Puesto que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas por su divino poder, pero fíjense lo que dice luego, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, y luego dice, participantes de la naturaleza divina. Ahora, cuando el texto inicia en el verso 3, dice, como todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad, está diciendo, todas las herramientas para vivir la vida cristiana ya nos han sido dadas. Esa es la idea del texto. Ya tenemos dentro, en capacidad, todo el poder espiritual para servir a Dios. Antes, cuando una persona quería vivir la ley de Dios, en sus fuerzas no podía, ni en una. Entonces, cuando Jesús dijo, si nosotros no vivimos una ley mayor que la de los fariseos y escribas, no entraremos al reino de los cielos, se estaba refiriendo que por medio del poder de Dios podemos vivir la ley como un estilo de vida. Ahora yo puedo amar a Dios sobre todo y amar al prójimo, pero es porque ya Dios me dio el poder divino. Por eso le decía anteriormente que el poder de Dios se activa en el momento que actuamos. Y lo vamos a ver en el texto. A veces queremos ese poder como que nos empuje, o como que ese poder, no sé si como un poder así encendido en fuego y como que algo como sobrenatural se vea. Y esa es la mentalidad de poder que tenemos. Fíjense lo que dice el verso 5. No terminé el 4, perdón, vamos a retomar el 4. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero fíjense la otra palabra del 5, vosotros también. Ahora, es aquí donde se conecta la sinergia en conjunto, trabajamos con el Espíritu y nosotros. Ahora bien, el Espíritu está en nosotros capacitándonos, dándonos el poder, la gracia divina de Dios. Lo único que debe operar en nosotros es la voluntad. La voluntad, el decidir. En el momento que decidimos, Dios nos da su poder al que quiera, ¿verdad? Entonces, no es que Dios te da el poder, más bien se activa el poder en la obediencia. Fíjense lo que dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Ahora bien, esta palabra poniendo toda diligencia tiene que ver con toda nuestra intensidad humana, pero confiados en el poder espiritual de Dios. Esa es la idea. Por ejemplo, cuando Dios te dice, perdona al ofensor, oigan bien cómo funciona. Si tú te enfocas en lo que Él te hizo y te olvidas de lo que tú le hiciste a Cristo, no vas a poder perdonar en primera instancia. Como el siervo y el rey y el consiervo, ¿se acuerdan? Se le olvidó la misericordia de su rey. Bueno, en el momento que alguien te ofende, Santiago dice, todo hombre sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para airarse. En ese momento debemos de darle tiempo y a pensar qué le hicimos al Señor. Y andar con esa idea, yo lo clavé allí, yo fui que lo azoté. No que los romanos o los fariseos, yo lo hice. Yo fui parte de eso. Y cuando yo entiendo eso y miro a mi ofensor, es como que si no me hizo nada. Ahora, eso es para ignorar la ofensa. Ahora falta otra parte, amarlo. Aquí es donde viene la batalla. Entonces, para yo ignorar la ofensa, porque soy discípulo de Cristo, y Cristo al que le ofendía, no le contestaba con maldición, ahí debo de mirar lo que Él hizo conmigo para yo aplicarlo. Ahí, cuando yo veo que Él me perdonó sin yo merecerlo, Él tampoco lo merecía, el que me ofendió a mí. Pero ahora, ¿cómo lo amo? Entonces ahora, por la fe del mismo amor que Dios aplicó a mi vida, dándome vida a mí, en esa misma fe la aplico. Ahora, oigan eso, hermanos. En el momento, en el espacio de usted y la decisión, de la decisión y el hecho, hay una guerra, de la Tercera Guerra Mundial se está librando ahí. Usted tiene que avanzar. Y Dios, el Espíritu, no va a operar hasta que usted no dé los pasos hasta llegar a la obra. En el momento que usted dice, lo voy a perdonar, y va en camino, todavía el Espíritu no ha obrado, usted va en camino, porque usted se puede devolver en el camino. Y luego le dice,
En el momento que usted dice, te perdono, en la intención genuina ante Dios, Dios te llena con su poder y tú dices, wow, qué alivio. Ese alivio fue el poder de Dios operando en nosotros. Ahora, ¿se dan cuenta por qué muchos cristianos no crecen? Porque se quedan en la decisión y no hacen nada. El crecimiento está, hermanos, en el hecho, no en el pensamiento nada más. Pero debemos de mirar en los lentes de Cristo, hermanos. Por eso el discipulado tiene que ver, imitar lo que Él hacía. Como Él perdonó en la cruz, derramando su sangre, dijo, perdónalo, Señor. Esteban nos da un ejemplo de Jesús. Señor, no le tomes en cuenta. Moisés nos da un ejemplo. Señor, no. O sea, a veces nos quitamos los lentes de la misericordia. Por eso es que hay que mirar a través de los lentes de Jesús. Vuelvo al texto, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. Ahora, esta palabra virtud tiene que ver con entereza moral o integridad. Pero fíjense cómo lo está exigiendo. Aquí nos lo está pidiendo humanamente, o sea, lo mejor de ti, pero confiando en Dios, y Dios completa lo faltante. Es como decir, vamos a levantar, Dios te dice, por ejemplo, Antonio, levántate esa piedra de 35 kilogramos o toneladas. Son 70,000 libras, ¿verdad? Si tú miras la piedra y la analizas, no haces nada. Tienes que mirar a Dios. En el momento que tú metes la mano, allí Dios quiere ver que tú estás dando todo y ni la has movido. En el momento que Dios ve que ya hasta ahí llegas, Él entra. Entonces ahí está la sinergia. David, de su iniciativa fue a pelear con Goliat en el camino. Pero todo el camino fue con su mente en Dios. Y él levantó su onda, la tiró. Y yo me imagino que en el aire, y van a entender esto mejor, Dios tomó la piedra y la enterró en la frente de Goliat. Así yo lo veo. Por eso es que pecado, hamartía, significa errar el blanco. Pero ahora nosotros, con el poder del Espíritu, cuando tiramos la flecha, la tiramos duro y midiendo al centro. Por eso es que yo siempre digo que pequemos queriendo no pecar, no queriendo pecar. Yo tiro la flecha, la tiré al centro, pero se desvió por mi condición. Y allí el Espíritu la toma y la clava en el centro. Esa es la idea de la vida cristiana. Cuando tú terminas la obra, que la gente te aplaude, tú sabes quién enterró la flecha. Esa es la idea de la obra. Por eso el texto dice, vosotros también a vuestra fe tiene que ver con ya nuestra naturaleza divina, nuestro estilo de vida, fe en Cristo. Añadan virtud. Ahora, fíjense lo que dice el orden. Cuando nosotros querramos añadir integridad, ¿qué es integridad, hermanos? Es andar recto, ¿ante quién? Ante Dios, pero para eso necesitamos añadir conocimiento. Porque sin conocer lo que Él quiere que yo haga, no puedo hacer nada que le agrade a Él. Por eso sigue añadir conocimiento a la virtud. Pero luego al conocimiento dice que añadamos que dominio propio, control. Y eso también viene por medio del Espíritu. Ahora le voy a decir algo. Eso es otra batalla y de los hombres. Cuando nosotros batallamos con la carne, ¿verdad? Que viene ese deseo carnal, ahí también está la guerra, donde tenemos una guerra tan profunda. Y cuando decimos, voy a soportar el dolor, Dios ve hasta dónde alcanzamos y Él completa lo faltante. Pero hasta que Dios no ve que estamos nosotros aguantando, yo le voy a hacer una pregunta, hermanos, esto a lo mejor le ayude. ¿Se acuerdan de José? ¿José confió en Él o en Dios? Bueno, confió tan poco en Él que corrió. Tuvo que correr. Pero vamos a usar a Sadrach, Mesach y Abednego como ejemplo. En el camino al horno, ellos fueron con una mentalidad de que lo iban a quemar. Dice, sepas, oh rey, que aunque Dios no nos salve, no nos postraremos. Ahora, qué fácil sería que en toda decisión nosotros seamos librados físicamente de Dios. Pero no siempre pasa, como Pedro fue crucificado boca abajo, a Pablo lo decapitaron, etcétera, etcétera. No siempre sale como queremos. No siempre cuando vas a perdonar te aceptan el perdón. No siempre. A veces te pueden hasta dar un golpe.
Y aún así debemos confiar en Dios, aún así, porque a Cristo lo escupieron. Entonces, el hermano Carlos decía, a veces quiero hacerlo, pero no quiero que me tomen de bobo. Esa era la idea. Te van a tomar de bobo. Ahí es donde vas a demostrar que de verdad lo amas, aún abusen de ti. Esa es la batalla, porque qué fácil sería que te digan, gracias hermano, en todo. Sería fácil este camino. Pero es cuando te engañan, te escupen como a Jesús, que vas a demostrar si amas más a Dios, aguantando ese oprobio. Pero eso es una práctica y una confianza en Dios. Y ahí vemos a Sadrach, Mesach y Abednego camino al horno. Yo puedo sentir el calentón del horno acercándose. Pero en el momento que ellos entraron, apareció el cuarto hombre. ¿Se dan cuenta que Jesús no entró con ellos? Jesús estaba dentro del horno. Esa es la idea de la obediencia. Es en la obediencia que está la bendición, no es en camino a la obediencia, en querer obedecer, porque podemos decir, yo quiero agradar a Dios, pero eso no cuenta nada. Es en la obra que vemos a Dios obrar. Y Jesús se apareció en el horno, no en camino a. Y dice, veo a un cuarto, el cuarto estaba ya esperando adentro. Entonces aquí vemos, para volver al texto, que dice a la fe añadir virtud, pero la virtud necesita conocimiento y el conocimiento necesita dominio propio, porque es lo que hablamos anteriormente. El que tiene mucho conocimiento y sin dominio propio, ¿verdad?, anda en desorden. Luego dice, al dominio propio agrégale paciencia, soporta, porque dominio propio es controlarte. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo tengo que soportar? Y por eso dice, añada paciencia, soportar el dolor. Si notan que Santiago y Romanos nos habla de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego dice, aparecen dos tipos de paciencia, la paciencia humana y el fruto de paciencia. Si se dan cuenta en el texto de Santiago 1, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, quiere decir, soporta tú hasta el fin y yo estaré contigo allí. Y cuando termine la prueba, ahí sale el fruto de paciencia. Esa es la idea de la obediencia. Luego dice, a la paciencia, piedad. ¿Por qué? Porque en el soportar el dolor es donde viene el deseo de pecar, es donde viene la queja, y por eso dice piedad, que habla de una devoción a Dios. En la espera debemos de adorar, pensar en Dios, glorificarle como estaban Pablo y Silas en la cárcel. En momentos de espera ellos no sabían cuándo iban a salir. Por eso Pablo en Filipenses en la cárcel le podía decir a la iglesia, regocíjense, porque ya él sabía. Y luego dice, a la piedad, afecto fraternal. ¿Cómo podemos demostrar el afecto fraternal? Y mi pregunta es esta. Fíjense que el afecto fraternal está primero que el amor. Y usted diría, ¿no se necesita primero amor para amar? Ya en la fe viene todo el paquete. Aquí nos está hablando a nosotros de agregar esta práctica a lo que ya Dios nos dio. ¿Cómo le agregamos afecto fraternal? El afecto fraternal, hermanos, habla del amor al prójimo, el servicio al prójimo incondicional. Pero luego dice, y al afecto fraternal añádele amor de Dios. Y allí está hablando del amor incondicional de Dios, el cual opera, esa fue la pregunta que hice, cómo recibimos el amor y cómo aplicamos el amor. Como discípulos de Cristo, uno de los rasgos más grandes, o yo diría el más, son los dos últimos aquí, el afecto fraternal y el amor incondicional. El fileos y el agape. Es lo que nos distingue como cristianos. No qué tanta Biblia conocemos, cuántos diccionarios tenemos, etc. Fíjense lo que dice el 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿están notando que la demanda es a nosotros? Si eso está en vosotros y abundan, ¿cómo van a abundar, hermanos? Que permanezcamos allí en todo tiempo. No os dejarán estar, ¿qué? Ociosos. ¿Usted cree que siempre hay obras de justicia que hacer en todo tiempo? ¿Usted cree? Siempre, aunque no sea llevándole comida a los pobres, hay algo que hacer siempre. Si no es orar por alguien, es hacer un favor, es asistir en nuestros hogares como vecinos, hay tanto que hacer. La gente dice por ahí, los que no creen en Dios, ¿por qué si hay un Dios, verdad, tan amoroso como ustedes dicen, hay tanto mal en la sociedad? Esos que se quejan son los que menos hacen. Tú le preguntas, ¿y por qué tú no comienzas a hacer lo bueno? Comienza tú, marca la diferencia. Y una persona
que marque la diferencia, hermanos, es mucho. Yo no sé si ustedes notaron cuando leímos a Lucas, Jesús no le dijo a todos serán pescadores de hombres. Si no notaron el texto, fue a Pedro nada más. Cuando uno discipula a uno, ese uno discipula al otro y así se multiplican. Ese es el mejor evangelio, reflejar a Cristo por la luz. Dice que si esto abunda, no estaremos en ocio ni sin fruto. Y luego dice, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que noten lo que dice el texto. El texto quiere decir que mientras estemos ocupados en esto, estaremos cada día creciendo en el conocimiento personal de Cristo. Ahora quiero que noten esto, hermanos. Quiero que me ayuden a buscar, si no me falla la mente, 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Hermano Antonio, busque usted 4:16. Bueno, léalo usted. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a la descubierta en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿se acuerdan los 3 pasos del conocimiento que aprendimos? ¿Se dieron cuenta que el conocimiento de Dios no solamente es intelectual, sino que Él mismo también me transforma? ¿Puede leerlo otra vez? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como al espejo la gloria del Señor, Somos transformados, ¿verdad? Ahora, nota lo que dice, mirando a Cristo como un espejo. Y luego dice, somos transformados. Ahora, oigan esto. De la manera que veremos a Cristo aquí en la tierra, es por medio de nuestra obediencia. De la manera que el mundo conocerá a Cristo, es por medio de nuestra obediencia. Cuando la gente dice, ¿cómo tú sabes que Dios existe? Muéstramelo, o sea, ¿quién te lo enseñó? Etcétera. Nosotros conocemos a Cristo cuando por medio de la obediencia Él entra en acción, en esa sinergia, y nos ayuda, nos acompaña en el dolor, en la obediencia, y es donde tenemos relación con Él. Es como si estamos trabajando junto con Jesús. Porque el texto que tú leíste dice, mirando el espejo de su gloria, ¿somos qué? Transformados. Somos transformados al conocerlo. La pregunta clave, para no irnos vacíos, ¿qué significa conocerlo ahí? Y conocerlo es obedecerlo, hacer lo que Él hizo, imitarlo, como dice el tema de la serie. Entonces, en todo tiempo, hermanos, antes de actuar, hay un dicho por ahí que en inglés dice, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Nosotros diríamos diferente, ¿qué hizo Jesús? No qué haría Jesús, ¿qué hizo? Porque cuando leemos la Biblia es basado en un ejemplo terminado. No es qué haría Jesús, es qué hizo Jesús cuando sucedió esto. ¿Cómo respondió Jesús? E imitarlo. Porque si decimos qué haría Jesús, nos quedamos incógnitos con la pregunta porque no sabríamos. Pero cuando decimos qué hizo Jesús, debemos de imitar sus pasos. Aquí es donde vemos, hermanos, que Dios nos ha dado la capacidad para nosotros ejercer la vida espiritual. Y vuelvo y repito, el poder de Dios entra en el momento que obedecemos simultáneamente. Vamos a volver a Lucas 5, vamos ahora a desglosar la pesca milagrosa, la vamos a conectar con Juan 21 también. Lucas 5:1, creo que alguien tiene una pregunta. sí, que estabas hablando, ¿verdad? En varios versículos, se tenía que poder entender un poquito más Efesios 2, porque se nos dio toda la bendición. Al ver ahí ahora primera de Pedro y ver estos versículos, pues puedo entender un poquito más porque ya da un poco más explícito, una bendición ya explícita. Exacto, así es. Así mismo, hermanos. 5:1 de Lucas. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ahora quiero que note lo que dice, el gentío, no se le olvide esta parte, el gentío se agolpaba. ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana, la mujer del flujo de sangre, no sé si es en Mateo 8, 9 por ahí, o Lucas 9, por ahí anda, Jesús le dice, alguien me tocó, porque poder salió de mí, ¿verdad? Ahora,
Fíjense esto, es maravilloso. Jesús caminando allí, la gente no lo dejaba ni caminar. Dice Pedro, Señor, ¿cómo que te tocaron si la gente te aprieta? Así dice el texto. Entonces vemos una multitud siguiendo a Jesús, hermanos, pero quiero decir algo. La mayoría de ellos fueron los que dijeron, crucifíquenle. Entonces Jesús nunca se apantalló por la multitud. Jesús sabía que no todo el que oía de oídos la palabra iba a ser salvo. Él sabía que la mayoría de ese grupo se iba a alejar. Y un puñito nada más creyó, por así decir. Dice la gente, el gentío se agolpaba sobre él, fíjense lo que dice, para oír la palabra de Dios. Ahora, ¿ese grupo se arrepintió completo? Quiero que noten la emoción. Todos detrás de Jesús, la palabra de Dios, pero no se arrepintieron. Y ahí vemos un ejemplo que no quiero que olviden acerca del gentío. Dice el verso 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que le apartase de tierra un poco. Ahora, ¿por qué se apartó Jesús un poco? Para poder alejarse de la gente y predicarle, ¿verdad? Y sentándose enseñaba, pongan mucha atención, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué enseñaba Jesús? La palabra de Dios. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. La respuesta de Jerusalén, de Israel, que tanto esperaban, él la estaba predicando. Ahora, cuando Jesús predicaba, todos oían, pero no todos escuchaban lo que tú leíste. Dice, porque escuchan con el corazón pesadamente. Por eso los ojos se les cerraron para que no entiendan ni oigan, porque su corazón estaba duro. Pero muchos de los que estaban allí oyeron la palabra por aquí y aquí, o pocos, por así decir. Quiero que pongan atención. Luego dice el 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, quiero que noten aquí el esfuerzo humano. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora, eso que dijo Pedro es profético acerca de la ley de Dios, de que el hombre trabaja y trabaja. Por eso Jesús dijo, los que están cansados y agobiados, vengan a mí, trabajados y cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. Y tendrán descanso para vuestras almas, porque no era trabajo físico, era el afán del alma, de querer hacer la justicia de Dios. Pedro aquí está diciendo, toda la noche hemos trabajado y no hemos adquirido nada. Quiero que no se olviden de eso, porque esto representa la ley al encontrarse antes de la cruz. El hombre afanado por agradar a Dios y no podía. Fíjense lo que dice más adelante. Mas en tu palabra echaré la red. O sea, confiando en lo que tú dices lo haré. Verso 6. Y habiéndolo hecho, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Habiéndolo hecho. Habiendo obedecido. Habiéndolo hecho. Por eso usted lee un libro en este tipo de narración y se lo encuentra raro. Porque usted dice, bueno, obvio, ¿verdad? Pero la razón por qué es tan específico es para dejarnos saber que pudo ver el poder de Dios por la obediencia de ¿qué? De la palabra dada. Ahora, una pregunta, oigan bien. Si todos los botes hiciesen lo mismo que Jesús le dijo a Simón todos los días y echan la red a la derecha, ¿pescan igual? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque no es un patrón, es una dirección directa de Dios. Entonces, a eso es que yo me refiero cuando digo Dios da fe y tenemos fe para confiar. Entonces él dijo, Señor, yo no he pescado ni uno, pero en tu palabra lo haré. Recibió la orden. Y fíjense lo que dice, y encerraron gran cantidad de peces, pero dice otra cosa. ¿Y su red qué? Verso 6 al final. Y encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué especifica eso? La ley no pudo retener a uno para salvar. La ley
cumplida por el hombre. ¿Se acuerdan cuando muchas personas, por ejemplo, dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y piensan que vivir bajo la gracia nada más es el favor inmerecido de Dios, y sí, esa es la mitad de la gracia. La otra mitad es lo que leímos en 2 de Pedro 1. La gracia de Dios ahora es el poder divino que influencia nuestras vidas para obedecer la ley. Y ya no estamos bajo ella, sino al nivel de la ley, por el Espíritu. Dice que la red se rompía. Quiere decir que todo el trabajo que ellos hicieron al atrapar los peces se desvaneció. ¿Por qué? Se desvanecía porque la red no podía retener. Puedo ver algo ahora que pasaba antes y todavía mucha gente lo hacía. Y muchas veces también no sé qué, vamos a decir, uno lo hace también. Lo importante es tener una relación con el Señor, como estábamos viendo ahí en la relación, porque nos enfocamos en algunos patrones y no en una dirección. En una dirección de Dios. Bueno, aquí lo que está Mucho haciendo patrones y creyendo que esa era la forma. clonando iglesias. O sea, fulano lo hizo, le funcionó, yo lo voy a hacer. O también uno mismo, déjame ver porque lo vi ahí, pues yo voy a seguir. Exacto. Miren lo que dice el verso 7. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros. Ahora, ¿ustedes creen que ellos harían esto de manera regular? Pescar y decirle al que está al lado, ven para darte peces. Solamente el amor de Dios hace eso. Porque había tanta abundancia que lo único que le quedaba era dar, como siempre uso ese ejemplo. Fíjense lo que dice. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. O sea, esa palabra que se hundía nos está diciendo que estaba repleto el barco. Se estaban cayendo los peces así. ¿Se acuerdan la palabra pleró, ser llenos del Espíritu? Rebozo. Exacto. Fíjense lo que dice. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No pescador, no, pecador. ¿Por qué dijo Pedro esto? El texto 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ahora, quiero que noten que el tipo de milagro que Jesús hizo mostró su señorío, su autoridad, así como cuando pasaron el mar, que dijeron pasemos al otro lado, que detuvo el desorden del agua. Dice, le dijo, haz bonanza, le dijo al agua. En ese momento que ellos vieron ese poder, pudieron relacionarlo con que Él era el Señor. Era el Señor. Fíjense lo que dice más adelante del 10, perdón. Pero Jesús dijo a Simón, y aquí viene la palabra, no temas, desde ahora no dice serán, dice serás, pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, en este texto no dice dejando sus redes, ¿qué dice? Dejándolo todo, le siguieron. En ese momento Jesús le mostró una enseñanza acerca de algo profético, algo que se iba a cumplir. Yo creo que vayamos a Mateo 13:47. Vamos a ver ejemplos de cómo se utilizan las redes y los peces en la Biblia como ejemplo. Y luego vamos a ir a los versos de Juan 21. En Juan 21 es la pesca milagrosa otra vez, pero muchas cosas cambiaron. Mateo 13:47. Mateo 13:47 dice, ¿es la parábola de qué? De la red, ¿verdad? Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y aquí es el ejemplo. Estoy viendo cómo se usa representativamente la red y los peces. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. O sea, están comparando los peces con almas. ¿Lo pueden ver? Y el 50 dice, y
los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, en esta parábola nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que el Señor está utilizando los peces como símbolo de almas, de personas, y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a pensar en cómo podemos nosotros ser pescadores. Vamos a Juan 21. Tengo muchos puntos, pero el tiempo no me va a alcanzar. Juan 21. Juan 21. Aquí vamos a ver la pesca milagrosa, pero luego de la resurrección. ¿Se acuerdan que la primera fue antes de la cruz? Esta fue después de la cruz. Juan 21, verso 1. ¿Están allí? Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ahora, acuérdense lo que está pasando aquí. Jesús fue crucificado, ¿verdad? Resucitó, pero ellos están entrando en anteriormente, para un poco de contexto, se le apareció en la mesa donde ellos lo vieron y le dijo, vayan, que nos vamos a reunir allá en Tiberias, donde están ahora. Pero se desesperaron al punto que ya se estaban volviendo a la normalidad. Qué tan fácil nos olvidamos, y especialmente ellos que vivieron a primera mano todos los milagros, lo que Jesús hizo. Y Pedro, lógicamente efusivo, acelerado, ya no tenía más paciencia. Ahora, todos entendemos que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Dice Pedro, voy a pescar. Ahora, Pedro, como líder, lógicamente influenciaba a los demás. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada, ¿verdad? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, fíjense lo que dice, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red, ¿a dónde? A la derecha de la barca, y hallaréis. Aquí viene la dirección del Señor otra vez. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. Me imagino yo que de repente, con el mismo desánimo, no hay nada ahí, Señor. Y de repente, ¿verdad? Como que lo jaló. Dice, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Ahora, ¿quién lo reconoció? El que estaba más cerca de él siempre. Lo conoció porque tenía una relación más íntima. Si ustedes notan, los 12 discípulos tenían relaciones diferentes con el Señor. Aquí hay dos que ni mencionan su nombre, dice, y 2 de sus discípulos. Y lo va nombrando en orden, ¿verdad? Y dice, cuando oyó que era el Señor, aquí Pedro, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Era una costumbre pescar así, ¿verdad? En paños menores, como dicen, ¿verdad? Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas, ¿y qué vieron? Y un pez, ¿dónde? Encima de ellas. Ahora a veces hay representaciones en la Biblia que no puede uno presumir de que uno tiene la verdad en ese sentido, porque son representaciones. Pero yo puedo ver en estas brasas el altar del sacrificio del tabernáculo, en el cual fue puesto el cordero. Y por este cordero, fíjense lo que dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima. ¿Cuántos peces? ¿Quién es ese pez en representación? Jesús. Ahora, aquí hay una diferencia de la otra pesca milagrosa. Dice, pues, ¿dónde ando? Encima de ellas y pan.
Ahí está Jesús, el cual es la palabra, ¿verdad? Aquí vemos el alimento del pan y del pez como Jesús y la palabra como uno. Esa es la idea. Verso 10, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Ahora, en la primera pesca milagrosa les dijo a ellos, déjenla. O sea, dejándolo todo. Yo puedo ver todos esos peces como la multitud que no se quedó con el Señor. Aquellos que estaban detrás de él, el gentío, por eso le dije, no se olviden de la multitud. Y dice que ellos dejándolo todos se fueron. Ahora, también veo que eso representaba la ley. Sí. Al principio, cuando hicieron la primera pesca milagrosa, la red se rompía, porque no estaban listos para cumplir con la ley. Me vino entonces. Pero entonces ahora en la segunda, la red no se rompió, porque ya Jesús había resucitado. Ahora sí ya estaban listos para cumplir. Por la gracia, sí, por la gracia. Incluso vamos a ver, muy bien, fíjense lo que dice. Trae los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra y dice, llena de grandes peces. Y luego da un número. Ahora, muchos maestros comienzan a conectar la numerología. Yo pienso que la razón por qué estos fueron contados, porque el Señor tiene orden de los que son suyos. Mientras que se utiliza la palabra, por ejemplo, a nosotros se nos dice, por la fe seremos contados como justos. Dice que Abraham, por la fe fue contado como justo. O sea, fue, vamos a decir, enumerado como uno del Señor, pero en el sentido ordenado. Esa es mi interpretación, no tiene que ser la única. Porque dice 153 peces grandes. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. Entonces, aquí estamos viendo algo. Al principio, cuando Dios tira su red y venimos al Señor, podemos ver el nuevo nacimiento allí. Podemos ver la regeneración. Porque hay una distinción de peces aquí. Dice que los primeros peces no eran grandes, no estaban numerados. Ahora dice grandes 153. En este lado, como decía Carlos, está representando la gracia del Señor. Es la gracia ahora. Y ahora, ¿cómo vamos a conectar esto con el discipulado? Bueno, los fariseos lo que hacían era prosélito. Ellos atraían personas en cantidad para judaizarlos. Yo no sé si usted se da cuenta de que la iglesia moderna lo que quiere es apilar gente. No le interesa formar a Cristo en cada persona. Solamente mientras más gente, más dinero, más todo, ¿verdad? Los fariseos le interesaban más judaizar. Por ejemplo, voy a leer unos textos bien rapidito para que vean ejemplos. ¿Dónde ando? Aquí está, Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Jesús dijo en Juan 10:8, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, por eso no lo oyeron las ovejas. O sea, si se dan cuenta, antes de Jesús, que de la cruz podemos decir, Jesús vino para discipular. Los fariseos lo que hacían era apilar gente, o sea, seguidores nada más. Esa es la diferencia de lo que es el discipulado. Nosotros no evangelizamos al mundo a casa de oración, evangelizamos a Cristo. Nosotros no le decimos a las personas, ven para mi iglesia porque la mía es la buena. Nosotros hablamos de Jesús. Si nos preguntan, ¿verdad?, ¿a dónde me recomiendas? Lo invitamos. Pero el evangelismo en la calle no tiene nada que ver con traerlo a la iglesia. Inicialmente es entregárselo al Señor, que acepten el evangelio, a Cristo como su Salvador. Y que ellos, al recibir la salvación y luego se congreguen, quien sea que lo pastoree, forme a Cristo en ellos. Esa es la idea de la iglesia. La iglesia está formada para nosotros parecernos a Cristo. Si usted ve el libro de los Hechos, 2:44, dice, todos los que habían creído estaban juntos
y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían. ¿Se acuerdan cuando la prosperidad de la pesca milagrosa, lo único que pudieron hacer fue compartir? Fíjense lo que dice: todo según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces aquí nos damos cuenta que nosotros discipulamos con la intención de formar a Cristo a uno, para que ése forme a Cristo en su casa, en su trabajo, con los demás. La iglesia, les soy sincero, hermanos, no es este edificio, y eso lo sabemos. Donde usted trabaja está la iglesia, porque usted es la iglesia. Somos templo de la presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso, al final del 11, dice que la red no se rompía. Ahora vemos que la ley no pudo retener a uno, pero la gracia sí. El poder de Dios retiene a los salvos. Dice el verso 12, les dijo Jesús: venid, comed. Y luego dijo, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Al principio de la pesca milagrosa nos damos cuenta que el Señor hizo el milagro, y yo pude entender lo siguiente: Jesús atrajo mucha gente por medio de sus milagros. En otras palabras, yo sé cómo atraer a la gente. Eso no quiere decir que todos me aceptarán. Cuando multiplicó los panes y los peces, allí también hay una numerología y un entendimiento, porque panes y peces tienen que ver con la persona de Cristo. Incluso ellos se comieron el pez y los panes, pero Jesús le dice: yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan, que es la palabra. La razón por qué no hizo énfasis en el pez, porque Él ascendió. Él ascendió, pero el pan, que es la palabra, se quedó con nosotros. Por eso Edwin leyó Juan 1:1, Hebreos 1, hablando de que Jesús es el pan, el cual nos alimenta. Quiero que noten esto: cuando usted y yo comemos comida física, saludable, eso forma en nosotros proteínas, regenera nuestras células, nos da fuerza, etc. Cuando comemos el pan espiritual, hermanos, no solamente nos da fuerza, sino que forma a Cristo en nosotros, cada día más. Mientras más de la palabra tenemos y más aplicamos, más conocemos la persona de Jesús. El discipulado, Inclusive dice la palabra que también la misma palabra es medicina. exactamente, o sea, debemos entender ahora que el conocimiento no es qué tantos textos de la Biblia me sé, sino qué tanto de Cristo conozco de manera personal. Esa es la idea. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Cómo preguntamos eso? No es citándole lo que Él hizo bíblicamente, sino nosotros demostrando en este mundo el amor de Dios a los que no le conocen y aún también los hermanos. Amén. Por los frutos los conoceréis.